Buenas, profe Alirio, un gusto saludarlo. De parte del equipo número 4, conformado por Juan Michel Castro, Gina Marcela Neira, Edison Cuellar y Deison Rojas. Y quien le habla, Diego Fernando Riascos. Nosotros vamos a sustentar el trabajo final relacionado con el diagrama de Carroll. Introducción. Partiendo de nuestro tema énfasis, que es el diagrama de Carroll, nos enfocamos en la búsqueda conceptual, en su importancia en el medio de uso y representación que tiene este frente a la educación. Sin embargo, también nos enfocamos en la parte de construir o diseñar una tarea enfocada en problemas matemáticos del tema teoría de conjuntos, ya que este diagrama de Carroll ayuda a los estudiantes, tanto a los estudiantes como a nosotros como docentes, a un desarrollo óptimo de la educación. Objetivos del trabajo. Para el objetivo del trabajo nos propusimos uno general, el cual es diseñar una tarea matemática sobre la temática de conjuntos para el grado sexto, teniendo como recurso didáctico el diagrama de Carroll. Y para los específicos propusimos tres objetivos. El primero es realizar análisis de contenido de forma oportuna, abarcando temática conceptual y fenomenológica que esté relacionado con la teoría de conjuntos y el diagrama de Carroll. El segundo específico es desarrollar análisis cognitivo, que oriente objetivos de aprendizaje y capacidades óptimas para el aprendizaje de los estudiantes. Y el tercero y último es planear una tarea matemática donde se requiera la utilidad del diagrama de Carroll como recurso didáctico para la solución de problemas matemáticos. Análisis de contenido. Para eso vamos a explicar un mapa conceptual general donde tenemos la vinculación, bueno, en tema general, teoría de conjuntos, en donde encontramos los conjuntos, valga la redundancia, en donde los conjuntos tienen el diagrama de Venn, que es una similitud muy grande al diagrama de Carroll, ya que el diagrama de Venn usa gráficas usando círculos solapados para ilustrar relaciones lógicas entre dos o más elementos. En el diagrama de Carroll también tenemos una vinculación ahí, donde esto hace vinculaciones, claro que son simplemente el tipo de conjuntos disjuntos, en donde no comparte ningún elemento. Aquí en el diagrama de Carroll son tablas de doble entrada. Bien, ahora profundizaremos sobre el diagrama de Carroll. El autor de esto es Lewis Carroll, quien es un diácono anglicano, es un matemático, fotógrafo y un escritor británico. Él es muy conocido por su obra Alicia en el País de las Maravillas. Como tal, el diagrama de Carroll fue publicado en Juegos de Lógica. Bueno, ¿para qué sirve el diagrama de Carroll? El diagrama de Carroll sirve para clasificar datos con relación a la premisa, o también se usa para resolver conjuntos disjuntos en donde no comparte ningún elemento. El diagrama de Carroll sirve para componer, descomponer y todo eso para resolver problemas. La función principal del diagrama de Carroll es refinar ideas y clasificarlas. Todo esto se ve en la fenomenología, que es estructuras booleanas, problemas de conteo y evaluación del diagrama de Venn. El sistema de representación, utilizamos la tabla de doble entrada y también cuadros lógicos, en donde se relacionan de manera sí-no. Ya vimos pues con las dos mapas conceptuales desde la teoría de conjuntos y el diagrama de Carroll, y ahora vamos a lo fenomenológico. ¿Para qué nos va a servir? Pues para aplicarlo en nuestra vida. Entonces, uno de esos, de que son los juegos de lógica, va más para la enseñanza, pues para clasificar los datos con sus distintas representaciones. Y pues también el diagrama de Carroll, pues nosotros pues lo podemos sustituirlo pues con el diagrama de Venn, ya que es una forma más sencilla y mucho más práctico en la hora de organizar los datos. Y también están las estructuras booleanas, que ahora básicamente que se utilizan mucho en la parte de la informática y en la programación. Bueno, continuamos con los fenómenos, problemas y contextos fenomenológicos asociados. Para Gómez, él considera que la fenomenología es un elemento constitutivo del significado de un concepto que surge de una visión funcional. Es decir, en los fenómenos es donde cobra sentido un contenido matemático. Como fenómenos aquí tenemos tres en este caso. El primero dice utilizar representaciones gráficas y diferentes registros entre las mismas. ¿Qué solución, qué problema surge? ¿Cuáles son los conceptos y reglas básicas que debo tener en cuenta para la realización de una representación gráfica?
O cómo realizo la transformación entre registros, pasar de lo textual a lo gráfico o viceversa. Cómo identifico cuál representación gráfica debo utilizar de acuerdo a los datos. Prácticamente el contexto fenomenológico, pues, en este buen caso, pues, sería la lógica, los juegos lógicos en situaciones de problemas. Otro fenómeno, por ejemplo, es comprender los fenómenos diferentes sistemas de representación gráfica de datos a través de juego lógico y resolución de problemas. Surgen las preguntas: ¿cómo introduzco la representación gráfica de los datos para los diagramas de Carroll en alguna actividad lúdica en el aula de clase? ¿O qué impacto tiene una representación gráfica en la enseñanza de las matemáticas y su aprendizaje? El otro fenómeno es identificar fenómenos de la teoría de conjuntos que pueden ser modelizados según la estructura matemática. Y ahí tenemos preguntas: ¿cómo identifico en el contexto la información acerca de los juegos de lógica o situaciones problemáticas en el cual el estudio de la teoría de conjuntos? ¿Cómo soluciono situaciones de la vida cotidiana haciendo uso del diagrama de Carroll? Bueno, todo esto prácticamente se debe, el contexto diría la lógica, los juegos lógicos también en situaciones de problemas. Ahora vamos a continuar con el análisis cognitivo. Inicialmente compone de los objetivos de aprendizaje, las capacidades y las competencias PISA. El primero, nos propusimos 3 objetivos de aprendizaje. El primero dice conocer los conceptos, el uso, la importancia del diagrama de Carroll mediante la exploración de diferentes textos. Para este objetivo nos propusimos 2 capacidades. La primera es buscar información sobre el diagrama de Carroll en la biblioteca de la institución, y la segunda es reconocer el uso del diagrama de Carroll para la solución de problemas matemáticos en la teoría de conjuntos. Ahora seguimos con el objetivo de aprendizaje número 2. Para nos propusimos proyectar el aprendizaje y la enseñanza de la teoría de conjuntos mediante la construcción del diagrama de Carroll como recurso manipulativo. De igual forma, tiene 2 capacidades. La primera es reconoce el tipo de diagrama de Carroll que se necesita para la solución de problemas matemáticos de la teoría de conjuntos. Y el segundo es construcción de diagrama de Carroll como uso de material manipulativo utilizando recursos reciclables. El tercero y último objetivo de aprendizaje dice resolver problemas matemáticos orientados a la teoría de conjuntos utilizando el diagrama de Carroll como material manipulativo. La primera capacidad de este objetivo es buscar situaciones de contexto escolar que impliquen la teoría de conjuntos y el uso del diagrama de Carroll. Y la última capacidad resuelve problemas fenológicos utilizando como herramienta principal el diagrama de Carroll. Bueno, continuamos con los errores y las dificultades. Como errores tenemos no saber buscar adecuadamente la temática en los libros. Las dificultades es no encontrar la información necesaria en los libros de la biblioteca institucional. Otro error es la mala interpretación del diagrama de Carroll. Y como dificultades no utilizar adecuadamente el diagrama de Carroll. Tercer error, no construir correctamente el diagrama de Carroll. Y dificultades, no comprender los diferentes tipos de diagramas y su causa. A continuación, pues vamos con el diseño de la tarea, que nosotros no partimos desde el macroproblema. Entonces, dice así: los estudiantes de la institución educativa del grado sexto pues plantea organizar una bodega con el fin de comercializar diferentes objetos que se encuentran guardados. Todo esto se realizará en la actividad anual que se lleva como tradición en la institución denominada el trueque. Bueno, vamos a empezar con los momentos relacionados con las tareas, en el cual comenzaríamos con el momento de exploración, el cual se relaciona la exploración de los conocimientos asociados para abordar la temática que es el diagrama de Carroll, que está directamente relacionado con la teoría de conjuntos. Entonces, se plantea la relación con el macroproblema de organizar la bodega, pues ese sería el macroproblema general, pero necesitamos buscar una forma de, digamos, organizarlo por características. Entonces, para este momento se empleará una búsqueda en la biblioteca para que los estudiantes busquen diferentes formas de separar objetos o cosas por características, y de esta manera hacer, digamos,
un conteo de lo que se tiene para así llevar la actividad del trueque. Entonces, en esa actividad lo que se plantea explorar como tal es conjuntos, que se maneje, digamos, la simbología de los conjuntos y la división de conjuntos por medio de las características, ¿sí? También se plantearán algunas preguntas como si han escuchado alguna vez la relación entre conjuntos y el diagrama de Venn, que el diagrama de Venn prácticamente tiene una similitud con el diagrama de Carrot, y también ver como esa argumentación que pueden tener los estudiantes con lo que han investigado en una actividad que se llevará en la biblioteca. En este momento, ya con lo realizado en el momento anterior, vamos a hacer un momento de estructuración en el cual vamos a enfocarnos en la temática principal, que sería el diagrama de Carrot, ¿sí? Mediante un problema, que es pues obviamente la organización de los objetos que se obtuvieron en la bodega, vamos a buscar una forma de organizarlos, ¿sí? Pero implementando un problema base que nos lleve a tener que dar la teoría o enseñar qué es el diagrama de Carrot, su utilización y su finalidad, ¿sí? El problema planteado sería organizar los objetos en los que sirven, los que están en buen estado y los que no están en buen estado, los comercializables y los que no están comercializables. Como en el momento anterior de estructuración se manejó todo lo conceptual, en este momento vamos a poner en práctica y ejecución todo lo que aprendió en el momento anterior. Dicho de otra forma, vamos a trabajar en base al macroproblema general, que es el trueque, entonces relacionado con los objetos que obtuvimos y diferenciándolos en dos secciones. Las secciones, ¿cuáles serían? Como en el trueque no se maneja solamente el intercambio, sino también el intercambio monetario, vamos a dividir los objetos tanto en los objetos que pueden ser comercializados monetariamente como los objetos que pueden ser para intercambio, para que así no haya una confusión en la comercialización en dicha actividad, ¿sí? Todo lo que se plantea es que los estudiantes reorganicen todos los objetos que tenemos como se ven ahí y los vayan acomodando, si unos son por ventas o los otros por trueque, y así llevar una totalidad y un balanceo de todo lo que se va a trabajar en el área de comercialización. Bueno, continuamos con el momento de transferencia. ¿Cómo sé que aprendí? En este momento, pues como veníamos hablando del trueque, veníamos hablándolo con relación a los juguetes, y vamos a hacer la transferencia en este momento, pues ya lo llevamos de la parte de los juguetes a la parte comercial. Entonces, aquí en este caso ya ponemos es un ejemplo en el que nos comenta es que un estudiante salió de vacaciones por N días, tiempo durante, ahí nos plantea el ejercicio, ¿no? Durante el cual llovió 7 veces en la mañana o en la tarde. Cuando llovió en la tarde estaba despejada en la mañana. Hubo 5 tardes despejadas. Hubo 6 mañanas despejadas, según esto. Tales vacaciones fueron de, ahí se crea la incógnita. Entonces, en este caso, para resolver pues nos toca trabajar con el diagrama de Carroll. Y pues prácticamente eso, hacer la transferencia donde el estudiante pues mire en otros contextos de la utilización de ejercicio como tal. Bien, ahora finalizamos con el momento de evaluación, en donde hacemos la pregunta ¿qué aprendió el estudiante? Para esto vamos a hacer 3 preguntas en donde vamos a conocer qué ha aprendido el estudiante en el transcurso de toda esa tarea en los momentos anteriores. En el primer, digamos así, pregunta se basa en donde tenemos 100 personas y clasificamos que 73 estudian historia, 40 son mujeres y 12 mujeres no estudian historia. Entonces hay una pregunta, ¿cuántos hombres estudiaron historia? Todo esto se va a hacer, lógicamente, por medio del diagrama de Carroll. La siguiente pregunta es sobre que hay un congreso internacional de medicina en donde se está debatiendo un problema que es la eutanasia. Y aquí dicen que 115 europeos votaron por que existiera la eutanasia, 75 cardiólogos votaron en contra de la eutanasia, 60 europeos votaron en contra, 80 cardiólogos votaron a favor, y si el número de cardiólogos europeos excede en 30 el número de americanos de otras especialidades y no hubo antecedentes, entonces hay una pregunta: ¿cuántos médicos participaron en el congreso? Y por último tenemos la última pregunta, que es que un grupo de personas deciden viajar
y resulta que 40 van al extranjero, 37 van a provincia, 28 casados van al extranjero y 45 solteros van a provincia. Si se sabe que 42 hombres casados y que 18 mujeres solteras van al extranjero, entonces el número de mujeres, ¿cuál sería? Todo esto lo hacemos para evaluar a los estudiantes que han aprendido con el diagrama de Carroll. Para concluir, vamos a ver un poquito de las experiencias que pudimos obtener desde la creación del documento general, que fueron como la expectativa y todo lo que pudimos lograr con la realización, ¿sí? Como equipo podemos referenciar que tuvimos aprendizajes significativos mediante la temática que tuvimos que trabajar y que todo eso nos ha ayudado a crecer tanto formativa como profesionalmente para ser mejor cada día. Gracias. 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 Gracias.